Ok. El viernes pasado, Rafi, comenzamos con el pastor Rafi unos estudios sobre el liderazgo, ¿verdad? Y los próximos viernes vamos a seguir. ¿Quién se va a discipular? Elvin. Oye, parecía que hacía falta uno, ¿eh? Todo mundo. Que no sea llorar más. Ay, está bueno eso. Ok. Y Rafi trajo un estudio, ¿verdad? Trayendo algunos puntos sobre lo que es el líder. Y vamos a seguir, yo creo que los próximos viernes, hablando sobre el tema de la iglesia. Yo voy a estar hablando hoy sobre el discipulado, la importancia. Y vamos a estar hablándole a varios pastores nuestros que vengan y nos ayuden para que ellos testifiquen de sus experiencias ministeriales para seguir desarrollando, ¿verdad?, la excelencia que queremos buscar dentro de la iglesia y que todo el mundo entienda que Dios te ha llamado para que seas útil en su obra. ¿Alguien dice amén? O sea, que no es tan solo aceptar al Señor, sino que después de aceptar al Señor tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad, y Él quiere que nosotros nos pongamos en sus manos para que no tan solo nos use. La gente quiere que Dios lo use, y eso es bueno, pero Él quiere que nosotros, más que ser usados, seamos útiles. Y aunque parece lo mismo, no lo es. ¿Okay? Dios puede usar cualquier cosa para X situación. Y lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Que usó un burro para hablarle a un profeta, un pez para hacerle entender a otro profeta, ¿verdad?, lo que él quería hacer. Pero después esa gente no aparece más, esos animales. Y usó hombres también, que los usó en su momento dado y luego no aparecen más. La Biblia no habla más de ellos. Usó un niño, ¿verdad?, que tiene unos panes y unos peces y nadie sabe el nombre de ese niño. Y Dios lo usó, pero el útil es aquel que está disponible todo el tiempo. Y esos son los que Dios está buscando, la gente que esté disponible para la obra de Él. Para hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Que seamos útiles en sus manos. En sus manos. Y yo he estado los últimos dos servicios, abriendo el servicio con la misma palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Con toda la intención, porque ese fue el mandamiento que Jesús le dejó a sus discípulos. Y ese mandamiento se transfiere, ¿verdad?, de Jesús a los discípulos y de los discípulos a otros discípulos hasta que se levanta lo que hoy se llama la iglesia, ¿verdad? O antes le decían los del camino, los cristianos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer ahí en Mateo 28, del 16 al 20. Y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, quédense. ¿Verdad? No dijo quédense, ¿verdad? Dijo id. Y no tan solo, entonces le dio la instrucción: van a ir, pero tienen que hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado a nivel global en la iglesia que las personas están más interesadas en ser líderes. Escuche bien, en tener una posición de liderato sin haber pasado por un discipulado, sin entender que antes de eso, dentro del discipulado, lo primero que tenemos que aprender es a ser siervos.
Y después que tú seas siervo, en el proceso de tu servicio y de la pasión y el deseo que tú pones a la obra de Dios, Dios empieza a promoverte y a abrirte puertas, ¿verdad? Para que entonces se te pueda llamar un líder. Pero en la Biblia en ningún sitio dice, hagan líderes. En ningún sitio lo dice. Jesús en ningún sitio dijo, vayan y hagan líderes. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Quién me puede decir? Un alumno, uno que aprende y sigue las enseñanzas, ¿verdad? Y dice enseñándoles también al final todo lo que le había mostrado. Y es interesante porque si es así, volvemos otra vez al Génesis y vemos cuando Dios crea a Adán y, como hablamos hace poco, transfiere, ¿verdad?, su divinidad sobre él y empieza a tiene que haber una transferencia de dones, de todo lo que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces, cuando Jesús viene, lo que hace es que deposita ese poder y esa autoridad sobre sus discípulos y ellos comienzan a hacer una obra. Y quiero hacer una pregunta antes de seguir. Cuando Jesús se fue, ¿qué nota usted le daba a los discípulos? O sea, al momento de Jesús ascender al cielo, si a usted le dicen qué nota, según lo que dice la Biblia, usted le daba a esos discípulos, ¿cuál usted le hubiera dado? ¿Una qué? ¿Una C? Usted es buena. Pero sí. La verdad es que ellos se colgaron en el último examen. ¿Ah? Y uno se ahorcó, ¿verdad? Sí, pero ellos verdaderamente en el examen, ¿verdad? Cuando a Jesús lo arrestan, todos salieron corriendo, todos huyeron, otro hasta lo negó. Y eran los que estaban cerca, era lo que habían aprendido de Jesús. Claro está, todo estaba fríamente calculado, ¿verdad?, por Jesús y el Padre. Y cuando Él resucita de entre los muertos, lo primero que hace es que va y busca a sus discípulos, ¿verdad? Y empieza una relación a mostrarle que todo lo que Él le había enseñado era real. Por eso había muchos discípulos que estaban ahí que dudaban. Si algunos dudaban, los que dudaban eran también discípulos. Pero el mandato que nos da es, por tanto, id y hacer discípulos. Así, rapidito, un discípulo recibe la enseñanza, ¿y qué pasa con él? Una de las situaciones más grandes que está teniendo la iglesia en general es que hay mucha gente que está recibiendo la enseñanza, que está recibiendo el pan, lo están consumiendo y más nada. Lo consumen, se lo comen y saben mucho de la palabra y saben los textos bíblicos, pero no lo comparten con nadie. Entonces, la iglesia ha llegado hasta aquí hoy, porque hubieron unas personas que recibieron una enseñanza, recibieron un pan, un alimento y lo dieron. No fueron egoístas, no se quedaron con él. ¿Qué hicieron? Repartieron el pan. Repartieron la bendición que Dios le daba, ellos la repartieron con las demás personas. Y hoy día se ha hecho un estudio que en la iglesia lo más que hay son consumidores. Gente que está alimentándose, pero no está dando por gracia lo que por gracia ¿qué? Dios le ha dado. Entonces el llamado de todos nosotros, la gente está buscando cuál es mi llamado, cuál es mi ¿para qué Dios me llamó? Pues está sumamente sencillo. Dice, te llamó primero para que te hagas ese es tu primer paso. Después que aceptas al Señor, tienes que convertirte en un discípulo. Tienes que aprender, tienes que seguir, tienes que ver todo lo que se te está enseñando, las cosas básicas. Cómo es que Jesús, por medio de su palabra, nos muestra qué es lo que tiene que hacer un discípulo.
Y al final me llama la atención que cuando dice que le enseñemos que guarden algunas cosas que se nos fue enseñada. ¿Qué dice? Todas las cosas, no algunas, todas las cosas que se nos han enseñado, enseñarlas también. Y aquí viene la promesa grande de Dios. Yo me vivo enamorado de este mandato de Jesucristo, porque cuando yo lo vi, lo más que me llamó la atención fue esa última parte. Eso fue lo que me llamó la atención, porque yo en el mundo fui entrenador, enseñé un montón de cosas, en el deporte enseñé mucho, por más de 25 años estuve enseñando, pero en ningún sitio tenía una bendición como esta, que me pudiera decir, si tú haces esto, si tú le enseñas a la gente lo que te estoy enseñando y haces discípulos, he aquí yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, entonces yo tengo que entender que cuando yo empiezo a enseñar, cuando yo me preocupo y yo me esfuerzo por darle a la gente lo que Dios me ha dado, cuando yo me esfuerzo por discipular gente, cuando yo me esfuerzo por tratar de ganar almas para el reino de los cielos, hay un poder que se mueve desde el trono de Dios hacia mi vida. Pero también he visto gente que cuando dejan de hacerlo, también empieza su vida espiritual, empieza a apagarse. Porque donde está ese movimiento es en el cumplimiento del mandamiento de Dios. Si Él nos da un mandamiento y nosotros lo cumplimos, entonces la virtud, el poder, la gracia de Dios, el favor de Dios va a moverse sobre esa persona. Cuando lo dejamos de hacer, por más conocimiento que tengamos, por más años que tengamos en el Evangelio, esa mecha como que empieza a apagarse. Lo hemos visto en mucha gente. Sirven un servicio tremendo dentro de la congregación, en todas, no aquí, en todas las iglesias que existan en el mundo. Al momento que dejan de servir como lo hacían, con la pasión que lo hacían, su vida espiritual empieza a bajar. Entonces Dios fue sabio cuando dijo hagan discípulos, pero qué interesante que en Marcos 3 le dio también una orden a los discípulos. Vamos a buscarlo. Quiero que lo leamos del 7. ¿Alguien lo puede leer? Frankie, cualquiera. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ok, tremendo. Interesante que cuando estaba leyendo eso, algo me llamó la atención, y es que yo no sé si usted lo puede ver como yo lo pude entender, pero dice que Jesús escogió a 12 y los estableció, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que
mucha gente piensa que él escogió esos 12 y no había más discípulos. Antes de él establecer esos 12, habían ya muchos más discípulos que esos 12. Entonces algo vio él en esos 12 cuando él los sacó aparte y los estableció. ¿Para qué los estableció? Yo le hice toda esa historia primero para que vieran que habían otros discípulos, porque dice ahí, después, ¿verdad? Subió al monte y llamó así a los que él quiso. A los que él quiso. Entonces me llama la atención que habían otros discípulos más. Y él escogió 12 y los acercó a él. Y los estableció. Dice, y estableció a, hubiera dicho estableció a los 12, pero dice estableció a 12, mostrándonos que había muchos más discípulos ahí. Ahora, ¿para qué los estableció? ¿Para qué los escogió? Primer punto, para que estuviesen con él. Esa es la primera cualidad que debe tener alguien que quiere servirle a Dios. Tiene que saber con quién va a estar. Usted va a decir, pues yo estoy con Jesús. Jesús está en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Hello. Entonces Dios te va a poner líderes, te va a poner gente al lado que van a hacer lo que te van a quién. Jesús no viene a la iglesia a darte un discipulado. Él está sentado a la diestra de su papá. Ya él hizo su obra. Cuando él subió, como dice la pregunta, él subió y dejó a sus discípulos. Pero ahora le dejó su obra en las manos de gente humana, como tú y yo. Y ahora te está poniendo y le dice, él lo estableció. En el caso de Jesús, que era hombre, estableció a 12 para que estuvieran con él. ¿Para qué? Para discipularlo, para enseñarlo, para prepararlo. Y luego que lo hiciera todo eso, ¿qué dice? Segundo punto, enviarlos a predicar, enviarlos a hacer una misión. Para que estuviesen con él uno, enviarlos a predicar. 2, para darle autoridad, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. ¿Por qué eso ha cambiado? Para que estuviesen con él, establecidos, para que caminaran con él, para que aprendieran de él, para enviarlos ¿a qué? A predicar. Hoy en la iglesia Jesús te da el don, Dios te da toda la sabiduría, te da todo, te enseña, pero a quien usa es a quién, a otro humano igual que tú, a otro humano igual que tú. Y ese es el humano al que Dios le va a dar la autoridad para enviarte también a predicar. Hello. Por eso cuando nosotros trabajamos en el sistema de lo que Jesús estableció, que es el discipulado, cuando trabajamos bajo esa cadena, nosotros estamos, el discípulo que hace las cosas como Dios dice, está protegido. Está protegido. Está bajo una cubierta que viene desde el cielo. Porque esa cubierta, ¿quién la estableció? Dios mismo. Dios mismo la estableció. Y fue el hombre el que pidió que Dios no fuera el que lo gobernara. ¿Sí o no? Los mismos hombres fueron los que pidieron al Señor que querían gobernantes y reyes igual que los demás pueblos. Por tal razón, ahora cuando alguien dice, a mí quien me habla es Dios, yo hago lo que Dios me dice, usted está fuera de lugar. ¿Por qué? Porque fue el mismo ser humano el que le dijo a Dios, yo no quiero que tú seas el que me dirija, el que me envía a los sitios, yo quiero que sean quienes, otro hombre. Y así de ahí en adelante se estableció de esa manera, y Dios le habla al líder que escoge
Y ese líder establece el juego para que usted, si tiene que ir a predicar, va, si usted se hace un discípulo. Hello. Y eso a mucha gente no le gusta, pero es la realidad. Ese es el orden que Dios ha establecido en su palabra. No hay otro. Ese es el orden. Y no tan y lo interesante es que alguien puede decir, pues te sigues en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento lo vemos igual. No cambia. No cambia. Para ser enviado primero hay que demostrar que somos buenos alumnos, discípulos. Y el testimonio de servicio es clave en un discípulo que quiere ser útil a la obra de Dios, útil a su líder. Y tenemos ejemplos. ¿Quién me da un ejemplo? Josué y Moisés. Josué estaba ahí todo el tiempo, al lado de él, ni tan siquiera era el idóneo, ¿verdad? Pero estaba todo el tiempo ahí. Moisés se movía, él estaba ahí, dice que le servía a Moisés. Moisés, Dios lo llamaba al monte y allí estaban los muchachos y con él. Dios le decía que no suba más nadie y el hombre dice, en una parte se quedaba esperando que Moisés bajara. Y Moisés tuvo mucho tiempo allá arriba con el Señor. Y era el primero que veía la manifestación de lo que Dios hacía en Moisés. Porque estaba aquí. ¿Cuál es la palabra clave? Cerca. Estaba cerca. Cuando usted está cerca, usted recibe revelación. Cuando usted no está cerca, usted puede saber todo lo que usted dice que sabe, pero no recibe revelación de lo que Dios está haciendo en ese tiempo. ¿Ve? ¿Qué otro ejemplo? En el Antiguo Testamento. Elías y Eliseo. ¿Qué pasó con Elías y Eliseo? Elías un montón de veces se detuvo en diferentes sitios y le decía a Eliseo, quédate aquí. No sigas porque tú sabes que yo me voy pronto, quédate aquí. Y Eliseo dijo, eso lo quiero ver yo. Y en la casa de los profetas le dijeron, quédate, tú sabes que te van a quitar, te lo van a quitar. Y él dice, ok, pero yo voy a seguir con él. Cuando Elías no pudo más con él porque él seguía ahí, empeñado en estar al lado, ¿qué tú quieres que yo haga antes de irme? Wow, que recibir una doble porción de tu espíritu. Parecía, aunque no fuese así, que Eliseo no tenía una relación muy personal o íntima con Dios. Pareciera. Porque cuando después que Elías se va y él recibe el manto, cuando él vira para atrás y se encuentra otra vez, él dice en el nombre del Dios de Elías. Ahí es que comienza su ministerio con Dios. En el nombre del Dios de... Comenzó a hacer las cosas como vio que Elías las hacía. Y aprendió. Qué interesante que estos dos ejemplos, cada uno de ellos fueron discípulos e hicieron mayores cosas que sus maestros. Porque un buen discípulo va a hacer mayores cosas que su líder. Ay, ay, ay. ¿Es bíblico eso? Salud. Es bíblico. El discípulo hará mayores cosas que su líder. Nunca será mayor que él, pero hará mayores cosas. ¿Se entendió bien? Ok. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, cuando usted es un líder, usted tiene que estar consciente que usted tiene que ser un facilitador de la gente que Dios le ha puesto. Que usted tiene que ser una persona que tiene que darse por completo y tiene que vivir apasionado por la gente que Dios ha puesto con usted. Que usted tiene que tratar de ayudarlo, a impulsarlo, a que alcancen todo lo que Dios le ha puesto en sus manos mientras ellos estén caminando en el sitio que tienen que caminar. ¿Okay? Esa es la labor. Alcánzalo. Logra todo lo que Dios tiene para ti. Pero tienes que ser un buen discípulo, un buen alumno. No puedes salirte de esa línea. ¿Por qué? Porque así fue que lo hizo Josué, así fue que lo hizo Eliseo con sus líderes. Samuel desde pequeño, su mamá Ana lo puso
con Elí. Y dice la Biblia que él servía allí, más, él abría la puerta, la cejaba y era el que hacía todo allí, le servía a Elí. Y en un momento dado Elí, como sacerdote, perdió visión, perdió la visión de Dios, perdió su trabajo prácticamente el sacerdocio, y Dios llamó, cuando Dios tenía que llamar a alguien, no llamó a los más idóneos. Hermano, yo quiero que usted hoy sepa que a la hora de Dios llamar a alguien a una posición de autoridad, casi nunca escoge al más idóneo. Ay, ay. Según los ojos del hombre. ¿Ok? Según los ojos del hombre. Habían muchos sacerdotes cuando fue escogido Josué. Habían otros más que pudieron haberse ido detrás de Elías, pero fue Eliseo. Y el que estaba en la casa de Elí era Samuel. Un niño que cuando Dios lo llamó, él no sabía quién lo estaba llamando. Y tuvo que preguntarle a Elí. Cuando Moisés estaba en el monte, quienes estaban con él eran unos sacerdotes. Y Josué lo que hacía, ¿qué? Pelear en el campo. Pero a la hora de la verdad, cuando Dios miró, Dios dijo, aquí el que es servidor, aquí el que está todo el tiempo disponible, aquí el que está todo el tiempo diciendo que sí, aquí el que no está dando queja, aquí el que está todo el tiempo moviéndose en avanzada a hacer la obra mía, es ese muchachito, es ese nene. Aquel ya es sacerdote y está ordenado y tiene un montón de conocimiento, y aquel otro también, pero ese es el que cuando el líder mío necesita algo, ese es el que está, ese es el que le da descanso. Hello. Ese no le trae problema, ese le trae descanso. Nosotros, los discípulos, tenemos que darle descanso a nuestros líderes. Gracias. Descanso. Cuando cae el manto ministerial, hacia ahí que va. Es ahí donde va. Nosotros podemos tener los conceptos que queramos, pero el manto ministerial, cuando Dios lo da, si tú miras toda la palabra, Dios se lo va a dar al que es un descanso para ese líder. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo, vemos que Bernabé levanta el ministerio de Pablo y lo ayuda a seguir hacia adelante, pero más adelante Pablo hablando dice, tengo que enviar a alguien y voy a enviar a Timoteo. ¿Por qué? Él tenía más discípulos, Timoteo no era el único, pero Pablo dijo algo interesante, voy a enviar a Timoteo porque es el único que hace las cosas como se le dicen, y los demás buscan lo suyo. Los demás están buscando su posición, su autoridad, su condición, lo que quieren buscar, pero Timoteo, este es diferente. Este es diferente. Entonces, qué interesante, Pablo envió al que más le ayudaba, fue el que Pablo envió. Al que estaba presente siempre fue el que Pablo envió. Mucha gente dice, pues déjame enviar a que es el que me está dando problemas, déjame enviar al que me da problemas para que salir de él. Pero cuando usted es un hombre de Dios, te envía lo mejor que tiene. Ay, ay, ay. Usted quiere ser un descanso, y si tiene que enviar a alguien a algún sitio, envía gente que va a hacer ¿qué? Un descanso en ese lugar. No que va a ser un problema. Con los problemas quédate tú. Pero cuando tú siembras en la obra de Dios, siembra lo mejor. Ay, Dios mío. Y esos son los discípulos que Dios quiere bendecir, son los discípulos que Dios quiere llevar en avanzada, son a los que Él quiere promover. Ahora, un buen discípulo sabe que tiene que esforzarse para alcanzar sus sueños y metas. Tiene que hacer muchos sacrificios para lograr estar en avanzada. La gente toma en poco el ser un discípulo de Cristo, pero
Para ser cristiano usted tiene que prepararse. Usted tiene que mostrar que usted es un verdadero cristiano. Cuando usted va a una universidad, usted dice, esta es la universidad que escogí y yo quiero ser doctor, abogado, ingeniero, lo que sea. Hay un montón de profesión, pero usted tiene, para lograr esa meta y ese sueño, usted tiene que esforzarse. Usted tiene que esforzar, usted tiene que trabajar, usted tiene que dedicarle tiempo a eso. ¿Sí o no? Pero para ser cristiano es igual. Para ser cristiano usted tiene que dedicarle tiempo a la obra de Dios. Usted tiene que ser un servidor, usted tiene que estar apasionado por estar en el lugar santo. Y en el lugar santo es donde se sirve. La mayoría de la gente quiere estar en los atrios. Pero en el lugar santo es donde tú trabajas, donde tú le das a Dios lo mejor de ti. Y luego Dios, cuando te ve a ti haciendo la labor que Él le ha mandado a sus hijos, a su iglesia a hacer, entonces Dios ve tu labor y te llama al lugar santísimo para darte instrucciones. O sea, a mí me vuela el coco, como decimos nosotros, cuando alguien me dice que Dios le está dando instrucciones y yo nunca lo veo en la iglesia, en el lugar santo. Porque eso es bíblico. Y quieren dar instrucciones y quieren decir lo que debemos de hacer y un montón de cosas, pero yo nunca los veo haciendo nada en la iglesia. Entonces están en los atrios diciendo que Dios le está hablando cuando nunca han entrado al lugar santísimo. Hello. Entonces Dios dijo, id y hacer ¿qué? Discípulos. Eso es más serio de lo que nosotros pensamos. Eso es más serio de coger un discipulado de 12 clases o 24 clases. Ser un discípulo de Cristo es vida. Hello. Es vida, es un estilo de vida. No son 24 clases. Es un estilo de vida que comienza desde amar a Dios, vivir apasionado por Dios, por su Hijo Jesucristo, estar lleno del Espíritu Santo y esa misma pasión mostrarla por las personas que te rodean y están bajo tu liderato. Si no es así, y así es que Dios lo hizo y así fue que Jesús lo hizo. ¿Quién fue el mejor discípulo que hubo? Jesucristo. Fue Jesucristo mismo. Cuando Él vino a la tierra, cuando empezó a hablarle a la gente, lo que le decía es, yo hago y hablo. Yo hago lo que he visto de mi maestro, de mi papá. Y yo hablo lo que he oído de Él. No hago otra cosa y lo hago igualmente como Él me lo enseñó. Por eso vino y hizo discípulos, porque Él se convirtió en un gran discípulo. Cuando el padre, el líder mayor, necesitó a alguien que diera un paso al frente, el mejor discípulo dio el paso, sin importarle el sacrificio que iba a hacer. Hello. Los buenos discípulos hoy día son que cuando ven la situación, en vez de esconderse, dan un paso para el frente. Y dice, aquí estamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hello. Dios está buscando desarrollar las iglesias. Escuche esto que le voy a decir. Las iglesias que están avanzadas son las iglesias que desarrollan discípulos. Lo voy a decir de nuevo. Las iglesias que crecen. Por ahí la gente se molesta. Hay mucha gente que dice, que ¿por qué crece la gente? Que esa iglesia tan grande, un montón de cosas. Es que así fue que Dios lo diseñó. Dios no diseñó para tener iglesias pequeñas, perdóneme, pero no fue así. Dios diseñó las cosas para que tú te multipliques. Desde Génesis lo dice. Y ahora dice, hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está interesado en que tú crezcas. Está interesado en que tú te multipliques, en que tú puedas decir, a este Dios me dio la oportunidad de ganármelo, a este Dios me dio la oportunidad de discipularlo. Qué bueno, estoy viendo que se bautizó en las aguas. Ay. Que podamos dar por gracia
lo que Dios nos dio una vez por medio de quién, de otra persona. Las iglesias que están en avivamiento son las iglesias que están haciendo discípulos. Porque entran totalmente en el mandamiento divino. La persona que está avivada en la obra de Dios es la persona que le está ministrando a los demás. Nosotros tenemos que sacudirnos ya de eso. No, pues yo en la iglesia hago esto, algo otro. Pero si tú no estás hablándole a las almas, búsqueme en la Biblia donde Dios me llamó a mí. Simplemente para predicar. Si yo no predico y gano almas, y predico a las almas, si yo me quedo predicando en 4 paredes, a los que son solamente gente de la iglesia, ok, estoy haciendo un trabajo, ok. Pero Dios me mandó a hablarles a los que todavía no lo han reconocido como su Salvador. ¿Ve? Y a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos de la circunstancia que vivimos cuando Dios se nos presentó y alguien nos predicó y aceptamos al Señor y nuestra vida cambió. Y eso Dios lo hace para que tú hagas lo mismo con las demás personas. Para que no seamos egoístas con eso, sino que lo demos. O sea, hay que repartir el pan de Dios hay que repartirlo. Aleluya. Por eso Jesús vino y dio su vida por ti y por mí. Bendito sea Dios. Jesús le puso condiciones a sus discípulos. Ahora, ¿cuántos se sienten ser discípulos de Cristo? Pocos. Ahora se le hace difícil a mucha gente levantarlo. Porque lo que voy a decir ahora es mucho más difícil todavía. ¿Ves? Miren, cuando vio la problemática de la humanidad, yo siempre lo he dicho, y lo voy a repetir toda mi vida, y de que predico digo lo mismo. Posiblemente, como yo no soy Dios, pues, si me hubiera tocado a mí, yo no hubiera enviado a Rafi. Pero desde el principio Dios quiso darle una enseñanza a todo el mundo. Él envió lo mejor que tenía, lo que le costaba. ¿Me acuerdan el viernes cuando decía que nos tiene que costar? Tenemos que pagar un precio para ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no se ve yo diciendo que voy a la iglesia a los 7 días o viernes, sino hay que pagar un precio. Y no solo nos dio a su Hijo, por eso nos lo dio todo, nos dio a su Espíritu también. Y Jesús, cuando vino a la tierra, por ser un gran discípulo, ¿qué hizo? Dio lo mejor de él, dio su vida. Y cuando nos envió el Espíritu Santo, el que está haciendo ahora la obra en nosotros, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue enviado para enseñarnos algunas cosas relacionadas al reino. No, todas las cosas relacionadas. Si nosotros no estamos aprendiendo todas las cosas relacionadas al reino y cómo tenemos que actuar y caminar delante de Jesucristo, es porque no estamos teniendo una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque a Él fue que se le dio la autoridad para enseñar todo lo relacionado al reino, para hablar del Padre, para que tú puedas conocer bien al Padre y puedas conocer mejor al Hijo. Es como el Espíritu Santo. Mucha gente piensa que es viniendo todos los días a la iglesia y cuando alguien dice ahora se metió, brincar, saltar y olvidarse de lo que es la sabiduría de la palabra, donde Dios está diciendo: yo quiero discípulos, gente que amen, gente que den lo mejor por mis ovejas. Hello. Miren lo que dice Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a hijo, hermano y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Uy, esa palabra es fuerte.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa palabra es candela. Y se puede interpretar de 20.000 maneras, como a uno le convenga, ¿verdad que sí? Si tú quieres seguir a Cristo, la palabra que usa aquí es aborrecer, ¿verdad? Pero en verdad, déjame a mí poner lo que Dios me está diciendo, ponerlo primero. Y cuando Dios me dice a mí, haz las cosas aunque sean ilógicas, hazlas. Cuando Dios te dice a ti, muévete y haz lo que yo te estoy mandando a hacer, hazlo. Cuando Dios te dice, sí, cuando tú le dices a Dios que sí, escuche bien esto, hermano, cuando usted es un discípulo y usted le dice a Dios que sí, a nosotros nos conviene hacer lo que dijimos y no cambiar y confiar en Él, porque Él es nuestra provisión. Ningún trabajo te va a dar a ti la felicidad que te va a dar Dios si Dios te llamó a ti a servirle. Ay, ay, ay. Si Dios te llamó a servirle y tú estás consciente de eso y le dijiste que sí, pues ¿qué estás inventando por ahí? A ver qué pasa. Déjalo todo y métete en la obra de Dios. Yo he visto gente, hermano, que Dios los ha llamado, se han metido en la obra de Dios, no tienen nada y no les falta nada, Dios les suple todo. Se desesperan, se van a trabajar y entonces están amargados y todo les va mal. Más dejan de hacer lo que Dios les está diciendo. He visto eso día tras día, tras día, tras día, y las personas con un llamado a servirle a Dios. Cuando lo dejan todo y se ponen en las manos de Dios, cuando yo digo dejarlo todo, es poner primero a Dios. Es confiar en Él y ponerlo a Él primero. ¿Ok? Ponerlo a Él adelante en todas las cosas. Y cuando lo hacemos y lo obedecemos, la virtud, el poder de Dios empieza a moverse en nuestras manos. Tú no vas a ver, escucha bien, yo escuché a alguien decir hoy, un gran predicador, tú no vas a ver las virtudes grandes de Dios hasta que tú no pases por el lugar que Él te quiere pasar. Y la gente le tiene miedo a ese lugar por donde Dios te va a pasar. Una de las canciones decía, si Él lo hizo una vez, ¿lo va a hacer qué? Otra vez lo va a hacer. Pero ¿cuántos creen en eso? Él te salvó y te sacó del pozo cenagoso, te sacó del basurero, como dice, y te le está levantando para sentarte con los príncipes de su pueblo, y tú ves que Dios te sigue bendiciendo y llega un momento que te sigue dando exámenes, te sigue dando pruebas, y tú la sigues pasando y de momento te da la prueba grande y te dice, ahora es que vamos, ahora es. Y tú dices, no, ahora yo me tengo que aguantar porque eso es ilógico. Pero si Dios te está pidiendo cosas ilógicas, hazla. Si Él lo hizo una vez, ¿lo va a hacer qué? De nuevo. Lo voy a repetir, si lo hizo una vez, ¿a cuántos Dios le ha hecho cosas ilógicas? O sea, cosas imposibles Dios las ha hecho posibles. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Pues entonces, si lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Y va a ser, la bendición va a ser más grande todavía. Porque Él te da para pedirte. Ay, ay, ay. Él te da para pedirte, y si tú le sigues dando lo que Él te pide, Él te va a seguir dando más en todas las áreas de tu vida, en todas. En todas. Sigue aprendiendo lo que Dios te ha enseñado. No tengas miedo, no temas. No temas. Yo sé, Dios le está hablando hoy a alguien aquí tremendo. No temas. Si Dios lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo. Lo va a hacer y lo va a hacer, y la bendición va a ser más grande todavía. Va a ser más grande todavía, porque Él te quiere bendecir, Él te quiere dar lo mejor de Él. Aleluya. Aleluya. Punto 3, la iglesia está compuesta de muchos grupos, pero yo les voy a mostrar esta parte de grupo nada más. Dice, están los discípulos, ¿verdad? Dice, estos son los que harán las cosas que pasen, que las cosas pasen. El discípulo, el buen discípulo hace que las cosas pasen. Están siempre en avanzada, caminan con sus líderes, dan la milla extra, están cerca todo el tiempo. Saben lo que está pasando, porque ellos, ¿qué hacen?
provocan que las cosas pasen. El segundo grupo, este grupo son los que están mirando a ver qué pasa. Y esos son los más. Son los más. Esos entran en el grupo de los fanáticos. Ellos están mirando a ver qué pasa. ¡Wow, qué tremendo! ¡Wow, qué tremendo! ¡Wow, lo que hicieron en la iglesia! ¡Qué lindo está la cosa! Entonces, pero los que están mirando a ver qué pasa, tienen unas cualidades. ¿Ves? Son fanáticos que vienen solo a mirar y a criticar todo lo que pasa. Cuando algo les gusta, aplauden y sienten la presencia de Dios. Y dicen, en mi iglesia estamos bien. En mi iglesia. Y eso está bien. Eso está perfecto. Cuando algo sale mal, dicen, la iglesia está muerta. La iglesia está muerta. Cuando se gana algo, ellos son parte de la victoria. Dice, ganamos. ¿Viste cómo ganamos? Cuando se pierde, esta gente está perdidos. ¿Alguien ha escuchado eso en el deporte? Fanáticos de equipos que dicen, cuando los equipos de ellos ganan, dicen, ¡ganamos! Los Heat de Miami ganamos. ¡Wow! Como estamos jugando. Los Mets ganamos. Y cuando pierden, ese equipo no sirve. O sea, cuando las cosas son buenas, soy parte. Cuando las cosas empiezan a salir mal, yo no tengo que ver con eso. Los culpables son otros. Hey. Lamentablemente, en todas las pruebas que se han hecho, esos son la mayoría de la gente. La mayoría de la gente está en esa, mirando. Esos son los que están también diciendo, si no me gusta, me voy de la iglesia. Si no me gusta, me voy de la iglesia. Si no me gusta, no, me voy. Si esto no me gusta, pues me voy. O sea, no tienen una seriedad ni un compromiso con la obra de Dios. Se olvidaron del discipulado. ¿Ves? Me voy porque no me gusta, me voy. Pues está bien. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, vemos una rueda tremenda, son los más que están en esa máquina, buscando dónde está la unción, buscando quién predique en tal iglesia para ir allí a verlo, porque ese sí tiene unción, y ahí sí voy a tener y se olvidan que Dios los puso en un sitio y que el alimento que a ti te va a hacer efecto es el alimento que se está dando en el sitio donde Dios te puso, así sea arroz con leche, lo que te están dando. Nadie dice amén. Porque es así. Porque si Dios te puso, Dios se la sabe toda. Si Dios te puso un sitio que la comida es arroz con leche, y Dios dice eso es lo que hay que servirle ahí, es porque Él sabe que eso es lo que te va a hacer a ti bien, espiritualmente hablando. Es porque Él sabe que tú no te puedes comer un steak, porque te va a caer mal. Hay unos que dicen que me chave, ¿verdad? Pero me voy con el steak. Ay. Entonces está un tercer grupo que son tremendos. Este grupo, ellos ni saben lo que está pasando. Estos ni saben dónde están ellos. También ese grupo es mayor que el primero. O sea, tenemos dos grupos que son en todas las iglesias. No estoy hablando de esto, estoy hablando de todas las iglesias. Esos son los grupos que más dominan una congregación. Los que miran lo que está pasando y los que no saben qué está pasando. Y es una minoría los que están ocasionando que las cosas pasen. Si usted se ubica en uno de esos tres y está en los últimos dos, sacúdase y métase en el primero, que es el de los que hacen que las cosas pasen. Porque Dios está buscando discípulos que se atrevan a hacer la diferencia. Entonces yo me di con buscar por ahí unas comparaciones y me gustó esto. Miren, escúchenlo. Son como 100, pero no voy a abundar en ella, voy rápido. El creyente, o sea, cuando habla del creyente, habla de esos dos grupos, ¿ok? Son salvos, por favor. Son gente salva, son gente que aman a Dios, ¿está bien? Pero que
por alguna razón se le olvidó cuál es su verdadera responsabilidad a lo que Dios le ha llamado. ¿Okay? Miren lo que dice: el creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. ¿Okay? El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Ve que no está mal, pero queremos más. Yo no quiero estar en Jerusalén, yo quiero estar en Sion. ¿Alguien dice amén? Yo quiero lo mejor, yo quiero lo máximo de Dios. Yo no quiero, porque Él me quiere dar lo mejor de Él. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. Sí, hay que estar todo el tiempo: ay, bebito, pégate ahí. El discípulo está destetado para servir. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. Hello. Está en la rutina, salte de ahí. El creyente busca que le animen, el discípulo procura animar a los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias, el discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten, el discípulo visita. ¿Alguien dice amén? ¿Ven la diferencia? No estamos diciendo que uno está pecando, estamos diciendo que estamos buscando la excelencia, ¿eh? Y esas son las cualidades de los discípulos, de los verdaderos discípulos. El creyente busca en la palabra promesas para su vida, eso no está mal. Pero el discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo, el discípulo es ellos. El creyente se sienta para adorar, El discípulo camina adorando. ¿Hay alguna diferencia? El creyente pertenece a una institución. El discípulo es una institución él mismo. En el creyente, la unión del Espíritu Santo es confirmación y meta. Tremendo, ¿verdad? En el discípulo es medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo para multiplicar. Los creyentes aumentan la comunidad, los discípulos aumentan las comunidades. Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo. Los creyentes del siglo XX están trastornados por el mundo. Ay, ay, ay. Los creyentes esperan milagros, los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro, el discípulo una inversión. Hello. Por eso es importante ser discípulo. Los creyentes destacan llenando el templo. Los discípulos se hacen para conquistar el mundo. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuarterados. Los discípulos son soldados invasores. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. ¿Alguien dice amén? El creyente hace hábitos. El discípulo rompe los moldes. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo entrega para lograr la iglesia real. Se entrega para hacer la iglesia real. La meta del creyente es ganar el cielo. ¿Ve que no está mal? La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. El creyente necesita de campañas para animarse.
El discípulo vive en campaña porque está animado. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte de él. El creyente agoniza sin morir. El discípulo muere y resucita para dar vida. El creyente aislado de su congregación se lamenta de no tener ambiente. El discípulo crea ambiente para formar una congregación. Al creyente se le promete una almohada, al discípulo una cruz. Hello, por eso es más fácil. Porque al discípulo Dios le dijo, toma tu cruz y sígueme. El creyente es socio. El discípulo es siervo. El creyente se enreda con la cizaña. El discípulo supera las escaramuzas del diablo y no se deja confundir. El creyente se espiga. El discípulo es grano lleno en la espiga. El creyente es ojalá. El discípulo es heme aquí. El creyente quizá predica el evangelio. El discípulo hace discípulos. El creyente espera recompensa para dar. El discípulo es recompensado cuando da. El creyente es pastoreado como oveja. El discípulo apacienta a los corderos. El creyente recibió la salvación por la cruz de Cristo. El discípulo toma su cruz cada día y sigue a Cristo. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente se congrega para encontrar al Señor. El discípulo trae la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Al creyente le es predicada la salvación por la sangre de Cristo. El discípulo toma la Santa Cena y anuncia la potestad de los aires, la victoria de Cristo en él, para gloria de Dios. ¿Cuántos están ahí? El creyente sigue intentando limpiarse para ser digno de Dios. El discípulo no se mira más y obra en la fe de que Cristo le ha limpiado. El creyente espera que le interpreten las escrituras. El discípulo conoce al Señor y habla de él. El creyente no se trata con miembros de las diferentes denominaciones. El discípulo se hace como los demás para ganar a algunos de ellos para Dios. El creyente busca consejo de los demás para tomar una decisión. El discípulo ora a Dios, lee la palabra y en fe toma una decisión. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo sabe que este no es el reino de Dios y espera su venida. Aleluya. 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 Tremendo, ¿verdad? Y usted tiene que, y las dos partes son buenas. Las dos partes de la persona es salva. El creyente son salvos y el discípulo es salvo. Pero Dios mandó a ser discípulos y le dio unas cualidades de que den la milla extra, de que sean los que estén avanzadas impulsando la obra de Dios. No es buscando títulos, no es buscando posiciones, no es buscando que la gente me reconozca, es trabajando para que el único que nos puede promover, el único que nos puede dar algo, el único que puede decir que yo estoy bien, está sentado en el trono. Y es a Él, y solo a Él, es a Él, y solo a Él el que tenemos que agradar. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Siguiendo las instrucciones que ha dejado para el discípulo. Yo agrado a Dios cuando yo estoy en el orden que Él ha establecido. Él se deleita en mi vida cuando yo camino en el orden que Él estableció por la Biblia. Que yo sea un discípulo, que esté todo el tiempo aprendiendo y enseñando, aprendiendo y enseñando. Tu llamado, amado hermano, tu llamado es aprender y enseñar. Aprender y enseñar. No son títulos. Si Dios quiere dar títulos, ese es el problema de Él. Él es el dueño de los títulos. Y se lo da al que Él quiere. Pero tu trabajo, si tú quieres estar bien con Dios y deleitar a Dios en su trono,
Mi trabajo es aprender, discipularme y hacer discípulos. Si yo no estoy en esa, yo no estoy en el orden de Dios. Y tengo que decirlo con toda libertad. Ay, antes, ay, no diga eso porque el ay bendito de Puerto Rico siempre llega. Pero la Biblia es clara, la Biblia es clara. Dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Si yo soy un discípulo de Cristo, ¿qué tengo que hacer? Hacer discípulos. Ese es el mandamiento, la gran comisión es esa, no es otra. ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién le estoy hablando de Cristo? Yo prediqué esto hace 10 años y lo predico todos los años, por lo menos 7, 8 veces en la iglesia. Repetitivo, repetitivo, repetitivo. ¿A quién le estás hablando de Cristo? Si te lo ganaste, lo estás discipulando. Ese es tu fruto. Ese es tu fruto. Nada, que ya nosotros llegamos a tal nivel, nosotros estamos en un nivel tan alto que ya nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Quién dijo? El nivel más alto lo tenía Cristo. Y Él vino a ser discípulo. Él vino a enseñar. Él vino a mostrarle al mundo lo que su padre le enseñó. ¿Qué tú estás enseñando? ¿A quién le estás enseñando? ¿Usted cree que nosotros podemos ser una iglesia de avanzada, una iglesia de excelencia como estamos pidiéndole a Dios? Lo vamos a hacer cuando nosotros empecemos a seguir, nos pongamos en la posición de querer aprender cada día más y no tan solo aprender, sino buscar gente y predicarle y enseñarle. Y enseñarle. Discípulos de Cristo. Y usted líder, olvídese de los moldes que debe tener la gente para que puedan hacer las cosas. Porque Jesús, cuando miró a los que andaban con él cerca, si le daba una nota, velen ahí, cuando llegó, estaban durmiendo. ¿Sí o no? Dos vinieron porque eran primos y le dijeron, nosotros queremos estar sentados uno al otro derecho, otro izquierda, otro en tu trono. Y los otros 10 se enfogonaron y querían pelear. Y eso pasa en todos los sitios. Los discípulos quieren pelear a ver quién es el que está más cerca, quién es el que más autoridad tiene, quién es el que más impresiona, ¿verdad? Eso pasa en todos los lados, eso pasó con Jesús, pasa en todos los sitios. ¿Okay? Entonces, pero Jesús los miró y dijo, bueno, ni la enseñanza mía los movió a ser bravos. Déjame irme. Y se fue y los dejó. Le digo, pero quédense en tal sitio, si aprenden, pues yo les voy a enviar al que sí le va a enseñar. ¿Y qué le dio? Le dio testimonio y le mostró que todo lo que le estaba enseñando era verdad. Y se fue. Ellos se quedaron impresionados porque se dieron cuenta que todo lo que Jesús le enseñó era verdad, cuando Él resucitó. Muchos dicen, eran miedosos los discípulos. No, es que necesitaban el poder de lo alto. Y hoy yo te digo para terminar, que si tú no estás, por alguna razón, tienes miedo de hablar de Cristo, si por alguna razón tú no puedes testificarle a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida, tú necesitas restaurar tu relación con el Espíritu que viene de lo alto. A lo mejor lo hiciste en un tiempo y eras apasionado hablando de Jesús, se te acabó, se te apagó la mecha, pues es tiempo que se encienda de nuevo, porque estamos en tiempo donde no podemos perder tiempo. Y Dios está llamando a una iglesia a ser excelente. Yo creo fielmente, y podré morir con eso pensando que Cristo viene pronto. Y que pronto nos vamos a presentar delante de Él. Y que yo no estoy trabajando para si acaso me puedo agarrar de la falda del Señor para ser salvo, porque eso no existe. ¿Cuántos saben que eso no existe? Y que mucha gente lo dice así. Déjame ver, yo como quiera soy salvo. Sí, pero hay un acontecimiento inicial que se llama el rapto de la iglesia y que nosotros creemos en eso. Y que esta iglesia cree en eso. Que es necesario que usted se empape bien y usted sepa que usted, la opción mayor que tiene es que cuando eso acontezca usted se ha encontrado digno de ser arrebatado de esta tierra. Porque lo que viene detrás de eso, ay, yo no sé, yo no quiero vivir eso.
Yo no quiero vivir eso, porque si los que están en el segundo grupo, que están mirando a ver que las cosas que pasan, aman a Dios, ¿ok? Están mirando las cosas que pasan y cuando ven que hay algo ilógico y difícil, no se atreven a dar un paso al frente. Yo me imagino, yo, no tienen que estar conmigo, pero yo imagino que cuando venga ese momento, si no se van, tampoco van a dar un paso al frente cuando le digan que niegue, que si niega a Cristo, tienes que negarlo porque si no te matamos. Yo creo que la mayoría lo van a negar. Va a haber un remanente que va a morir por él, pero muchos lo van a negar. Entonces, ¿qué nos conviene? Ahora que estamos en la práctica sólida, hacerlo bien, dar lo mejor de nosotros, dar nuestra vida, hacer como Él hizo, dar lo mejor de nosotros y dejarnos de tanta queja y empezar a servirle a Dios con toda nuestra fuerza. Ay, que si me duele aquí, ay, que si me duele allá. A Él le dolió. ¿Usted se imagina cuando Él cargó la cruz cómo Él iba? Con todos los golpes que Él iba. Y necesitó a alguien que lo ayudara, siendo Dios, que lo ayudara a llevar la cruz. Y nosotros a veces no, ay, que si está lloviendo, que si me duele aquí, que si no puedo hacer, ay, que si esto, que si lo otro, que si 20,000 excusas para no hacer la obra de Dios. Pero Él nunca puso una excusa para morir por ti y por mí. Y Él te está llamando a ser excelente en su obra. Vamos a ponerlo en pie. Olvídese de que esto se trata de mucho conocimiento. Esto se trata de hacer las cosas como Él, con la pasión que Él lo hizo con nosotros. El conocimiento es bueno, pero no te va a llevar a cosas grandes. Ahora, tu pasión y tu servicio, sí. Si lo une con el conocimiento, pues gloria a Dios. Gloria a Dios por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pídele a Dios en esta hora que el Espíritu Santo te abrace. Que te pueda sacudir esta noche de todo eso que te está deteniendo. Hay un montón de cosas terrenales que están deteniendo a mucha gente y tampoco estás viendo el fruto que tú quieres. Porque la cosa es que si Dios te llamó por una cosa, el fruto lo vas a ver por 2 o 3 días, pero después eso te va a amargar la vida. Porque no estás en el lugar donde Dios te dijo que tenías que estar. Dios te llamó para que seas un discípulo de su Hijo y para que tú hagas discípulos. Yo te dejo con esto esta noche y sal por ahí con la paz de Dios. La única pregunta que te dejo es: ¿qué estás haciendo con eso? ¿A quién le estás dando por gracia lo que por gracia Dios te dio? ¿A quién le estás enseñando lo que se te enseñó? ¿Lo estás haciendo? Gloria a Dios. ¿No lo estás haciendo? Comienza. Estamos a tiempo. Comienza. 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 Dile que sí al Señor. Dile que sí. Dile que sí. Dile que sí. Dile que sí. No dudes. Dile que sí al Señor. Todo lo que yo pueda conseguir en esta tierra es bueno, pero se queda aquí. Una de las partes decía: ¿de qué me vale a mí ganarme el mundo? ¿De qué me vale a mí tenerlo todo y esforzarme y matarme por conseguir todas las cosas de esta tierra, sabiendo que Dios me mandó a hacer otra cosa y que al final pierda todo el esfuerzo que he hecho y también la salvación? Dios te está llamando. Tú que eres un discípulo y una discípula de Dios y sabes que no estás en donde Dios te dijo que tienes que estar, yo te invito esta noche a que comiences. Comiences a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Que el tema favorito de tu corazón sea hablar de Jesucristo, donde quiera que Él te ponga. Donde quiera que Él te ponga. Y que eso que te detiene para hacer la obra de Dios, sacúdete. Y con toda la autoridad del mundo, sácalo de tu vida y ponte en el camino donde tú te vas a encontrar con tu maestro al final. Amén. Dele un aplauso al Señor y que Dios me lo bendiga.